Dios les bendiga, oramos. Dios bueno y maravilloso, alabado sea tu nombre, mi Dios. Gracias por este momento, Señor, porque una vez más me permites enseñar tu palabra, esperando, Señor, que la misma sea de bendición, Señor, para todos aquellos que la van a escuchar, mi Dios amado. Que tú les hables al corazón y que esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de su ser y haga algo especial y maravilloso en sus vidas. Gracias por todo, Señor. Amén y amén. La lección de hoy es la lección número 10, que se encuentra en los capítulos 10 y 11 de Apocalipsis. El tema es el juicio inminente y los dos testigos. La definición de inminente es que está a punto de suceder o que está muy próximo en el tiempo. Quiere decir que estos juicios ya están en los últimos 3 años y medio, ¿verdad? Que ya pronto pues se van a cumplir todos estos juicios y Cristo va a venir por segunda vez. La afirmación fundamental dice: la gran tribulación es un periodo de juicio sin paralelo en la historia de la humanidad. Hoy es el tiempo de salvación en Cristo. No se ha vivido ni se vivirá un tiempo tan horrible como el de la gran tribulación. Por eso debemos vivir vidas agradables a Dios para irnos cuando sea el rapto de la iglesia, ¿verdad? Cuando Él venga a buscarnos. Tenemos que aprovechar este tiempo de la gracia de Dios y procurar que nuestros familiares, que nuestros amigos conozcan al Señor en este tiempo para que no tengan que pasar por un tiempo tan terrible que, aunque muchos se van a salvar, pero van a ser martirizados y ejecutados. El versículo para meditar se encuentra en la lección y la introducción, ¿verdad? Dice: así como entre el sello número 6 y el número 7 hubo un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta, también hay un paréntesis. Dice el doctor Ladd que este paréntesis es una preparación directa para la continuación de las visiones de las trompetas. La séptima trompeta son las 7 copas de la ira, y entonces se verá el juicio de Dios como Él lo anunció a los profetas. Dice Samuel Pérez: la visión sobre el libro pequeño es el comienzo de la acción definitiva del juicio de Dios sobre el mundo, que pondrá fin a la rebeldía contra Dios y dará paso al establecimiento literal del reino de Dios sobre la tierra, poniendo de manifiesto ante todos que Él es el soberano. Esto va a suceder en la segunda mitad de la semana, los últimos 3 años y medio. Ese periodo va a ser muy difícil tanto para Israel como para el mundo en general. La parte 1 dice: el ángel poderoso con el librito. La parte A dice: la apariencia del ángel. Y vamos a esta parte de Apocalipsis 10, del 1 al 4, ¿verdad? Que está diciendo que desciende un ángel del cielo, un ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso a su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas de los 7 truenos,
que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Aquí dice que es un ángel fuerte. Primero dice que es otro ángel, ¿verdad? Para distinguirlo de los otros ángeles del capítulo 8 de las trompetas. Puede ser el ángel que sale en el capítulo 5.2, que también dice que era un ángel poderoso. Unos piensan que puede tratarse de Gabriel, cuyo nombre significa Dios es mi fuerza. Otros piensan que puede ser Miguel y otros piensan que puede ser Jesús. Pero todo esto son especulaciones. Jesús no puede ser por el juramento que se hace en el verso 6, que lo vamos a ver ya mismo, y porque en ningún lugar del Nuevo Testamento se llama ángel a Jesús, aunque sí ocurre en el Antiguo Testamento en Malaquías 3.1. Dice que desciende del cielo. Juan está en el cielo, ¿verdad? Juan fue llevado en éxtasis al cielo. Y todo lo que he hablado en los primeros capítulos que hemos hablado, se dice que él está en el cielo. Pero de repente, ahora se habla como si estuviera en la tierra, porque el ángel dice que desciende a la tierra y se ubica en la tierra, un pie en la tierra y un pie en el mar. Y Juan va hasta él para pedirle el librito, que eso está en el verso 9, que lo vamos a ver ya mismito también. Por la forma en que lo describen, envuelto en nube, el arco iris sobre su cabeza y su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego, es que algunos piensan que es Jesús. El doctor Samuel Pérez dice, la nube le rodeaba como vestidura. Esto es símbolo de algo relacionado en el cielo y con la gloria de Dios. El arco iris es señal del pacto de paz y misericordia que Dios estableció con los hombres, ¿verdad? Después del diluvio, que fue una manifestación del juicio divino sobre el pecado de los hombres, ¿verdad? El diluvio. Así que el ángel desciende para anunciar juicio, pero aún así lleva sobre él en forma visible la nota de la gracia y la misericordia a modo de un arco iris, ¿verdad? Que fue esa señal del pacto que Dios le dio a Noé, que por su misericordia no iba a destruir más a los hombres, a la tierra con agua. No cabe duda de que Dios había iniciado una intervención de juicio sobre los hombres, pero aún así la gracia de Dios se manifiesta en salvación. La santidad que exige el juicio sobre el pecado está rodeada también de la gracia misericordiosa para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Como dijimos en las clases anteriores, aunque la gran tribulación va a ser algo terrible, pero la gracia y la misericordia de Dios va también a estar sobre los hombres que crean y los va a salvar. Dice que su rostro era como el sol. No tenía una gloria comparada a la del Señor, pero tenía la gloria que da el cielo, ¿verdad? Cuando gente han visto visiones de ángeles, dice que son hermosos y que se le ve ese brillo y esa gloria, ¿verdad? Pues si vienen del cielo, imagínense. Dice el verso 2 que decía que tenía en la mano un librito abierto. Dice, la palabra griega que usa para este librito es diferente para que la que se usó en Apocalipsis 5.1, que fue el libro de los sellos. Se recuerdan que era un libro que estaba sellado y no se podía abrir. Y entonces Juan comenzó a llorar y un anciano le dijo, no llore, porque el Cordero Inmolado, él puede abrir
ese libro. Pero este libro era diferente. Dice que lo pone como si fuera un librito. Este libro, el otro estaba cerrado, en Apocalipsis 5:1 estaba cerrado. Este está abierto. Quiere decir que su contenido no estaba oculto como el libro de los sellos. No se sabe qué contenía este libro, aunque se cree que tenía relación con los acontecimientos inminentes que iban a suceder. El tener el pie derecho sobre el mar, ¿verdad? El ángel, y el izquierdo sobre la tierra, demuestra que Dios tiene el control de todo, tanto del mar como de la tierra. Nadie puede quedar fuera de la acción que Él va a hacer. En el verso 3, que dice, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando clamó, se oyeron 7 truenos, ¿verdad? Dice que 7 truenos emitieron sus voces. El verbo clamar tiene el sentido de intensidad, de vehemencia o de manera grave y solemne. La voz de Dios es comparada también al rugido del león. Amós 3:8 dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y Oseas 11:10 dice, en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde occidente. Los 7 truenos que se oyen, ¿verdad?, están relacionados con la expresión de la voz de Dios, ya que los truenos se asocian muchas veces al hablar de Dios. El Salmo 29:3 dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. La voz de Dios es poderosa, majestuosa, ¿verdad? En el verso 4 está diciendo que cuando se escucharon estos truenos, esas voces, Juan entendió lo que decían y él iba a escribir. Aquí podemos notar que el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan según fueron revelándole las cosas. Cuando él iba a escribir, recibió un mandato de que sellara las palabras y no las escribiera. Se cree que la voz era la del Señor, que fue el que le dio la comisión al principio del libro de escribir a las 7 iglesias. Sellar es esconder su contenido. Dice el doctor Ladd, el único indicio que tenemos en cuanto al mensaje de los 7 truenos se basa en el hecho de que en todos los otros pasajes del Apocalipsis donde aparecen truenos son una advertencia de los juicios de la ira divina que se acerca. Eso está en 8 verso 5, en capítulo 11, 19 y capítulo 16, verso 18. Este pasaje nos recuerda a Pablo, que también oyó palabras que no pudo relatar, en 2 de Corintios 12:4. En Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, ¿verdad? No, en estos 3 casos no se le permitió. Dice que Pablo fue al cielo, ¿verdad? Y no se le permitió escribir lo que escuchó allá. La parte B dice el mensaje del ángel y son los versos del 5 al 7, que dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en el mar, que el tiempo no sería más. Levantar las manos al cielo
es un gesto familiar al hacer un juramento, como se ve en Deuteronomio 32:40 y Daniel 12:7, que dice: y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos la grandeza, la soberanía de Dios, ¿verdad? Nosotros, mire, tenemos que levantar nuestras manos al cielo. Estamos reconociendo lo maravilloso, lo grande, lo majestuoso que es nuestro Dios en nuestras vidas. Reconocemos que Él es nuestro Señor y lo más grande y excelso que nosotros tenemos. El doctor Nat dice: el ángel enviado por Dios jura por Dios mismo. ¿No? Es un juramento solemne. Anuncia la inminencia del fin en el nombre del Dios eterno, que es el creador y Señor de toda la creación. En otras palabras, el fin inminente ocurrirá porque Dios es el eterno y soberano que gobierna sobre todo el universo. Dice que la frase que dice que el tiempo no sería más, es decir, no habrá más tiempo, el tiempo se ha terminado, no puede haber más retraso. La palabra griega utilizada aquí por tiempo tiene el sentido de dilación o retraso. Quiere decir que no habrá más tiempo, más retraso para que venga el fin. Los acontecimientos que tendrán lugar cuando se toque la séptima trompeta tendrán lugar con premura y con certeza. El verso 7 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La séptima trompeta son las 7 copas de la ira de Dios, con las cuales se cumplirá la consumación de los juicios de Dios. El verbo que Juan utiliza como consumará tiene que ver con una acción totalmente realizada, ¿verdad? Fue como el ejemplo de Jesús cuando Jesús dijo consumado es. Quería decir que ya todo estaba cumplido. Al él morir había realizado la obra que él vino a hacer a esta tierra, que fue tomar nuestro lugar y morir por nosotros. Cuando habla ahí del misterio, ¿no? El misterio de Dios se consumará. El primer significado bíblico de esta palabra es un propósito divino revelado a los hombres, siendo solo conocido por Dios, y Él lo revela al hombre. En el contexto de Apocalipsis, el misterio es aquello que Dios había determinado que iba a acontecer en la historia humana antes del regreso de Cristo. Por ejemplo, en Romanos 16, 25 al 26, dice: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Aquí el misterio se refiere al plan redentor de Dios, escondido primero en la mente de Dios, pero luego revelado y hecho público a todos los que escuchen la palabra profética.
Este plan de redención incluye el juicio del mal y la salvación escatológica de su pueblo. Los profetas que hablan aquí, ¿no?, son solamente siervos que transmiten el misterio y que hablaron y escribieron bajo el impulso y control del Espíritu Santo, como dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto demuestra que la Biblia tiene dos autores. Primero, el Espíritu Santo, que revela, guía, conduce y preserva en la redacción y confección del escrito bíblico. Y el otro autor, los hombres seleccionados por Dios mismo, que son sus siervos y sus profetas. El Espíritu Santo custodió el escrito para que con el lenguaje propio del profeta y su estilo personal expresase sin error alguno lo que Dios quería comunicar, ¿verdad? Esto lo dice el doctor Samuel Pérez. La parte C dice las instrucciones del ángel, Apocalipsis 10, 8 al 11. El verso 8 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. La misma voz que le dijo que no escribiera el mensaje de los truenos, ahora le ordena que tomara el libro de la mano del ángel. El hecho de que por tercera vez se mencione que el ángel está sobre la tierra, un pie sobre la tierra y otro pie sobre el mar, esto nos dice que es importante entender que Dios tiene el control de todas las cosas. El verso 9 dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. El ángel le da las instrucciones de lo que debe hacer con el librito. El modo verbal que se utiliza se puede traducir como devóralo, que devorara ese librito. La figura del lenguaje expresada aquí equivale a asimilar su contenido. El profeta digiere la revelación divina antes de comunicarla a los demás. Esto nos recuerda la experiencia similar que tuvo Ezequiel en el capítulo 3, verso 3, cuando él también se le dio la misma orden, ¿no? Y dice que fue dulce como la miel, porque fue dulce para la miel, como la miel para ellos cuando se la comieron, pero después le amargó en su vientre. ¿Por qué dulce como la miel? Porque era la palabra de Dios. En el Salmo 119, verso 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Miren que la palabra de Dios es tan maravillosa, cuando nosotros la leemos, cuando estamos pasando por tiempos terribles y leemos esa palabra y es como si Dios nos estuviera hablando. Es algo maravilloso, ¿verdad? La palabra para nosotros. Pero también como estas palabras, tanto las que leyó Ezequiel, que era un libro de juicio, y las que leyó Juan, también era juicio. Pues mire, le amargó, ¿verdad?, en el vientre. Fue una amargura de dolor, ¿verdad?, por todos esos juicios tan terribles que iban a venir.
Alguien dijo, la revelación del juicio de Dios, cuando se medita en ella con atención, debería siempre producir en el corazón del Hijo de Dios un peso y pesadumbre, ¿verdad? Amargura por los millones de almas que rechazan el mensaje de salvación y que se están perdiendo día a día. El verso 10 dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Para Juan fue dulce porque el mensaje se relaciona con el futuro glorioso del reino de Dios, al cual nadie se podía oponer, que a pesar de la oposición de Satanás y los hombres impíos, Dios va a establecer su reino de paz, pero le causa amargura por todos los juicios que van a suceder antes. El verso 11 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Dice el doctor Ladd, este versículo determina el significado del librito. Es una reafirmación del ministerio profético de Dios y también reafirma la comisión profética de Juan. El mensaje profético de Juan sobre el juicio que se acercaba no se relaciona con un pueblo o nación, sino con muchos, o sea, con todo el mundo civilizado. Ahora vamos para la parte 2, que dice la revelación de los dos testigos, y es Apocalipsis capítulo 11 del 1 al 14. Este es uno de los capítulos más difíciles y que más interpretaciones tienen del libro de Apocalipsis. Unos creen que la profecía del capítulo 11 es la forma juanina de predecir la preservación del pueblo judío y su salvación final. La parte A dice los dos testigos y el templo, y se encuentra en los versos del 1 al 3. Dice el verso 1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. La caña de una determinada longitud que habla ahí se usaba para realizar medidas de superficies. Esos instrumentos de medición se les daba el nombre de vara de medir. No se identifica quién le da la vara de medir a Juan, pues puede ser posible que sea el mismo ángel. Se le da la orden a Juan de levantarse y medir el templo. Este templo no puede ser el celestial, porque el templo celestial no va a ser accesible para profanarlo. Así que el contexto de la profecía nos da a entender que este templo está en Jerusalén. Ezequiel capítulo 40 y 41 habla de un templo que será construido. Pudiera referirse al templo que se edificará en los tiempos anteriores a la segunda venida de Jesucristo. A la luz de los pasajes proféticos y de las enseñanzas de Pablo, debe entenderse que en el tiempo de la tribulación habrá un santuario en Jerusalén donde se adorará al verdadero Dios. El área del templo en su totalidad consistía en un complejo en cuyo centro había un edificio o santuario dentro del cual estaban el lugar santo y el santísimo.
Este edificio estaba rodeado por 3 patios. El primero, el patio de los sacerdotes, que contenía el altar de la ofrenda quemada, en el cual eran admitidos solamente los sacerdotes. Estaba el patio de Israel, que era donde estaban los hombres, y el patio de las mujeres. Esto era donde se reunía el pueblo de Israel para adorar. Estos patios interiores estaban rodeados por un amplio patio exterior, que era el patio de los gentiles, al cual tenían acceso todas las personas interesadas. En esta visión, el templo, los patios de los sacerdotes de Israel y de las mujeres, junto con los que adoraban en esos lugares, dice que fueron medidos por Juan. Samuel Pérez dice que cuando en la Biblia se habla de medir algo, se está excluyendo todo lo que no está dentro de la medida. Lo medido puede ser símbolo de preservación o de exclusión, de eliminación. Por ejemplo, en Isaías 34:11 se nos dice que Edom, la ciudad de Edom, fue medida para ser reducida a nada. Pero aquí Juan midió para preservar, y el resto sería profanado por los gentiles. ¿Quiénes son los que adoran? Que dice que Juan los midió también. Dios selecciona a los verdaderos adoradores, creyentes del pueblo de Israel, preservados por Dios y que forman el remanente fiel del pueblo de Israel, que será salvo. El atrio exterior del templo no gozaría de la protección de Dios, por cuanto fue entregado a los gentiles y va a ser profanado. Los 42 meses que dice ahí, ¿verdad? Que la santa ciudad va a ser profanada, son los últimos 3 años y medio, donde Satanás y el anticristo invadirán a Israel y se asentarán en Jerusalén y tendrán el control de la ciudad santa y exigirá ser adorado en ella. El verso 3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Dios no abandonará a su pueblo y mandará 2 testigos para un ministerio especial en relación con la tribulación y profetizar la palabra de Dios a un pueblo afligido. Aquí se ve el amor de Dios por su pueblo Israel, y no dejándolo solo sin testimonio de su amor. Algunos pretenden decir que no son personas reales, y otros, siguiendo la interpretación literal, entienden que son personas, ¿verdad? Que son 2 personas concretas. El ministerio profético está vinculado con la revelación de misterios de Dios para el conocimiento de los hombres, pero también está vinculado con un mensaje de edificación
exhortación y consolación que va a ser de gran importancia en medio de la situación de la angustia por lo cual el pueblo, este remanente, va a estar pasando. El tiempo de la actividad de estos dos testigos será en los últimos 3 años y medio, y dice que se vestirán de cilicio, que es tela de saco, que es un traje de luto y aflicción. ¿Quiénes eran estos dos testigos? La identidad de ellos es fuente de controversias. La mayoría de los estudiosos creen que uno de ellos es Elías, por la profecía de Malaquías 4, 5, 6, que dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En Juan el Bautista se cumplió esta profecía, porque el mismo Jesús dijo, ¿verdad?, que Elías había venido y ellos no lo recibieron. El pueblo no lo había recibido. Pero ellos creen que Juan vino en esa ocasión con el espíritu de Elías. Pero el mismo Juan, cuando le preguntaron, dijo en que él no era Elías. En Juan 1:21 le preguntan a Juan, ¿tú eres Elías? Y él dice que él no es Elías. Elías no vio muerte. Por eso creen también que es Elías que va a venir ahora a la tierra a morir. También Elías hizo descender fuego del cielo y detuvo la lluvia, como dice después más adelante, que estos dos testigos van a ser. El otro candidato, unos creen que es Enoc, porque tampoco vio muerte y creen que va a venir a la tierra también a morir. Pero otros creen que es Moisés. Tanto Moisés como Elías aparecieron en la transfiguración en Mateo 17:3. Moisés convirtió el agua en sangre y Satanás luchó contra el arcángel Miguel por la posición del cuerpo de Moisés, que no se sabe, ¿verdad?, dónde está. También creen que Moisés representa la ley y Elías los profetas, y que estos testigos ministraron en Israel. Por eso, ¿verdad?, creen que fue Elías y Moisés. El ministerio de los testigos, ahora el verso, la parte B dice el ministerio de los testigos, son los versos 4 al 6, que dice estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Aquí se les identifica con los 2 olivos que vio el profeta Zacarías en visión. Él vio un candelabro de oro con 7 lámparas y 2 olivos a cada lado, que representaban a Zorobabel,
el gobernante, y al sumo sacerdote Josué. Dice el doctor Jeremiah que el celo de estos dos hombres en aquel tiempo, ¿verdad?, en la reconstrucción de Jerusalén, proporcionó el combustible para que la obra de Dios triunfara en medio de los países paganos de aquel entonces. Por estos antecedentes vemos por qué es fácil ver por qué se identificó a los dos testigos de Apocalipsis con estos dos olivos, ¿verdad? Porque en medio, estos dos olivos, en medio de un pueblo reverde, ellos van a hacer que la obra de Dios triunfe en medio de ese tiempo en que Jerusalén va a ser hollada por los gentiles. Los versos 5 y 6 dice que nadie va a poder dañarlos hasta que no terminen su misión. Esa figura que dice de salir fuego de su boca puede indicar el poder que tienen sus palabras, como por ejemplo cuando Elías mandó a bajar fuego que descendiera sobre el capitán de 50 que fue enviado por el rey, y ese fuego lo consumió. Todos los que traten de dañarlos van a morir. Tendrán poder sobre la lluvia como la tuvo Elías, convertir en agua en sangre como lo tuvo Moisés, y para herir con toda plaga como se hizo en Egipto. La parte C dice la muerte y la resurrección de los dos testigos, y son los versos del 7 al 14, ¿verdad? Que ahí está diciendo: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. La protección de Dios sobre sus dos testigos durará todo el tiempo de su ministerio. Pero después la bestia que sube del abismo, que es una referencia al anticristo, al decir que sale del abismo, ya anteriormente hablamos, ¿verdad?, del abismo como ese lugar terrible donde están atados los ángeles caídos. Y cuando dice que sale esta bestia del abismo, no quiere decir que el anticristo salió de ahí, pero el poder que tendrá procederá de ahí, del mismo infierno de Satanás. Y él hará la guerra contra los dos testigos y los matará. ¿Por qué? Porque Dios lo va a permitir, porque ya se acabó el tiempo de su ministerio. Esto le dará más gloria al anticristo entre la gente, porque imagínense, estos dos testigos eran invencibles, nadie los podía matar, y ahora viene el anticristo y los mata. Pues esto le da, mire, le dio más poder, más gloria al anticristo, porque los pudo matar. El verso 8 dice que la bestia desea que todos conozcan la victoria obtenida sobre los dos testigos, y exhibirá a los dos cadáveres en la plaza, ¿verdad? Y esto es una afrenta contra los muertos, más en el tiempo de Juan, que se requería que un cadáver
fuera enterrado al final del día. Cuando llama aquí a la ciudad de Jerusalén, Sodoma y Egipto, ¿verdad? Esto es en un sentido espiritual. Más que un título de la ciudad, determinan la condición de la ciudad. Sodoma es sinónimo de degradación moral hasta el extremo que requirió la acción judicial de Dios destruyéndola con fuego. Egipto es una figura de esclavitud como lugar donde el pueblo de Israel había estado esclavo. Es también símbolo de mundanalidad, ¿verdad? Por eso se le llama aquí a la tierra de Jerusalén de esta forma. Dice, y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. No cabe duda que el ministerio de los 2 testigos habrá resultado contrario a los intereses de la gente opuesta a Dios, que seguían al anticristo y su sistema. Por tanto, la muerte de estos 2 testigos será motivo de regocijo para ellos. El doctor Lapp dice, los moradores de la tierra, ¿verdad? Esto es una expresión frecuente en el Apocalipsis para designar el mundo pagano. El mensaje de los 2 testigos fue un mensaje de reprensión para el mundo pagano. Por lo tanto, en su muerte ellos se alegraron y se enviaron regalos el uno al otro como expresión de satisfacción, de alegría y regocijo. En los versos 11 y 12 dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Transcurrieron 3 días y medio en los que celebraron sus muertes, hasta que 2 acontecimientos asombrosos convirtieron esa celebración en terror. Primero, su resurrección. El espíritu de vida enviado por Dios entrará en sus cuerpos. Este fue el mismo espíritu de vida que resucitó a Jesús y que también, ¿verdad?, va a resucitar a los muertos cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Lo resucitará repentinamente, ¿verdad? Y esto provoca, imagínense, lleva 3 días y muerto, imagínense el color que tenían allí a la intemperie, casi a lo mejor descomponiéndose casi, aunque Dios no lo permitió, ¿verdad? Pero imagínate ver de momento que cobran vida, así que fue un terror para los que lo vieron. Y también oyeron una voz que decía, subid acá. Una voz semejante se dirigió a Juan anteriormente en Apocalipsis 4:1, cuando lo manda a subir, ¿verdad?, al comienzo de las visiones, para Dios revelarle este libro de Apocalipsis que estamos estudiando. La voz a los testigos producirá el traslado de ellos a la presencia de Dios. En el verso 13 y 14 dice,
En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Una situación con todo lo que pasó, la resurrección de ellos, luego como suben al cielo, y ahora el terremoto, hacen que los habitantes reconozcan la intervención divina y tengan que darle la gloria a Dios. Aunque esto sucede, no dice que se arrepintieron. Lo que ellos sienten es un miedo que los lleva a reconocer la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Hay muchas personas que ante las cosas que están pasando reconocen que Dios mira que Dios está en el asunto, pero no se humillan ante la presencia de Dios. Nos dice que en el terremoto murieron un número de 7,000 hombres y que la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por eso es que ellos tuvieron ese temor, ¿verdad?, tan grande. Y nos sigue diciendo que el segundo ay pasó, y aquí el tercero ay viene pronto. El primer ay tuvo lugar en la 5ª trompeta, el segundo en la 6ª, y ahora el tercer ay viene en un futuro inmediato, sin juicio. Son juicios divinos, las 7 copas de la ira. Son juicios que vienen con una gran intensidad superior a todo lo que ha ocurrido anteriormente. Dios les bendiga.